mujer cananea, una mujer que no era judía, pero que manifestó una fe poderosa. Es un modelo a seguir. ¿Cuánto podemos aprender de la mujer sirofenicia? En Marcos capítulo 7, versículo 24 en adelante, está la fe extraordinaria, una fe que Jesús tuvo que admitir y reconocer en público, que Jesús logró a través de esta mujer darle elogio y responder su petición, tratarla con la pleitesía que solo Jesús podía hacer. Y es que cuando nosotros tenemos una fe como Dios manda, que viene del fruto del Espíritu Santo, que emana, aleluya, de una vida procesada, sufrida, maltratada, una vida que pasó por tantas vicisitudes y logró en esta mujer hacer de ella una roca, es una fe fuerte, poderosa. Y al final y al cabo, como decimos en República Dominicana, el propósito de Dios es que seamos fortalecidos en nuestra fe, que nuestra fe pueda crecer en medio de la dificultad. Esa es la bendición de la prueba, esa es la bendición del obstáculo, esa es la bendición y la ventaja del sufrimiento cuando tenemos al Señor. Que las aflicciones del tiempo presente, dice el apóstol Pablo, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. No es la magnitud de tu prueba, es lo que Dios va a hacer, es como Dios se va a glorificar. Me llama la atención Cristo, que sabiendo Jesús que su hora ya estaba cerca, y que al cielo iba, y que iba a tener que pasar por la crucifixión, siempre en el libro de San Juan, desde los capítulos 13, 14, donde Jesús le está diciendo a sus discípulos que pronto él iba a ser entregado, que pronto él iba a ser traicionado, iba a ser vendido, porque uno de vosotros me va a vender, me va a traicionar, porque Pedro, tú me vas a negar, porque es necesario que el Hijo del Hombre, aleluya, padezca. Pero Jesús resaltaba una palabra que debe estar en cada uno de nosotros. ¿Cuál? Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Si tú supieras el poder que hay en esas palabras, en medio del dolor, es una manera de decir, Padre, esta copa amarga, que yo no la aguanto, que yo no la quiero, pero hágase tu voluntad. Y si he de beber la copa, que tu nombre sea exaltado en mí, que tu nombre sea glorificado en mí. Ahí tú estás venciendo. Ahí tú estás aceptando el propósito de Dios en tu vida. Ahí tú estás cerrando toda brecha. Y ahí tú no le dejas ninguna ocasión a las tinieblas para que en medio de tu prueba tú reniegues de la fe. Dice Marcos 7:24 que levantándose Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, Jesús salió del entorno geográfico de Israel, de Judá, y entró en la zona fronteriza al otro lado de Canaán. Sí, Tiro y Sidón no pertenecían a Judá, no pertenecían a Israel. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque la fama de Cristo se había extendido, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer había oído los milagros, había escuchado, aleluya, todo concerniente a Jesús. Ya su fe estaba fortalecida, ya ella había creído, ya ella había aceptado la visitación de Dios a través de Cristo, aunque aún no lo había visto. Ya ella estaba empapada de los testimonios, de los milagros, de los hechos de Jesús. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es que los hijos de Dios abren su corazón, aleluya, el conocimiento de la palabra. El que
Dios ha llamado, ha marcado con propósito, va a abrir su corazón, no lo va a cerrar, porque los hijos de Dios oyen la palabra, oyen la voz del pastor y la siguen. Mis ovejas, las mías, mis hijos, oyen mi voz y me siguen. Entonces esta mujer estaba empapada por el oírle el testimonio, ya había creído, ya había abrazado una esperanza en su vida de un milagro, algo que ya ella no tenía esperanza, que ella no tenía manera de sanar a su hija, pero por el testimonio y los milagros que ella había escuchado y había abierto su corazón a esas palabras, ya su fe, aleluya, estaba ahí. Ya su fe había crecido, ya ese conocimiento le había permitido a ella a enfocarse en encontrar al Maestro. Es que cuando el hombre encuentra a Cristo, se va el problema. Es que cuando el hombre encuentra a Cristo, aleluya, esa es la solución de tu problema. Conocer al Señor, encontrarte con Jesús. Ella fue personalmente donde Jesús y dice la palabra que ella se postró. Fíjate el milagro del conocimiento del reino. Porque hay que tener conocimiento del reino. Hay que tener la presencia del Espíritu Santo. Una mujer que nunca fue doctrinada, que no fue a una sinagoga, que no tenía la Torá, que no tenía la palabra. Y cuando llegó donde Jesús, se postró. Porque todo pecador debe confesar que Jesucristo es el Señor. Porque toda lengua, aleluya, tendrá que confesar que Cristo es el Señor, el Salvador, el Redentor. Porque no hay salvación en el pecador hasta que el hombre no se humille y reconozca que es pecador. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Y esta mujer, sin tener ningún tipo de doctrina, ni congregarse en ninguna sinagoga, cuando estuvo frente a Jesús, hizo algo que solo la gente del reino hace. Se postró, reconociéndolo como Dios, reconociéndolo como Señor, reconociéndolo como su Salvador. Aleluya. Ahí inició la salvación. Y Cristo, viendo la fe de esta mujer, le da un obstáculo, le contesta y le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús les dijo: yo fui enviado a la casa de Israel, no fui enviado a los cananeos. Aparentemente fue una negativa, fue una negación a la petición que esta mujer tenía, con tanta humillación, con tanta verdad, con tanta humildad, con tanta sinceridad. Jesús le pone un obstáculo aparente para ver la fe de ella. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa alcanzan las migajas, comen de la migaja de los hijos. Entonces Jesús, por esas palabras, le dijo: por esas palabras, ve, el endemoniado ha salido de tu hija. Tu hija ha sido libre por la palabra que tú has dicho. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija y que su hija estaba libre. Por estas palabras. Es una fe extraordinaria, porque la verdadera fe confiesa. La fe confiesa las promesas, la fe se expresa. La fe es poderosa en palabra. La fe no acepta palabra de muerte, palabra de derrota, palabra de maldición, palabra de enfermedad. La fe proclama victoria. Y es que tenemos muchos obstáculos en nuestra fe. Y el primer obstáculo en nuestra fe es la duda. Si Jesús, en el momento en que le dijo a esta mujer que no estaba correcto darle el pan, le puso esa negativa, ese obstáculo a ella, si ella ahí se desanima y no insiste, no persiste, porque el mismo Jesús enseñó que debemos insistir, permanecer, persistir en la oración.
La fe batalla, la fe es una batalla espiritual. Por eso está en Efesios 6 dentro de las armaduras de Dios que le dio al creyente. La fe es una armadura espiritual para tú guerrear. Tú vas a necesitar persistir. Tú vas a necesitar, cuando la duda esté presente en tu vida, aleluya, desarrollar pensamientos de poder sobre tus emociones, enfocarte en Dios, enfocarte en las promesas, enfocarte en la palabra. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento también hace que llegue la duda. La falta de conocimiento de Dios te va a hacer menguar en tu fe. Mientras más conozcas a Dios, más fuerte tendrás tu fe. Por eso nosotros nos damos cuenta que la duda se desarrolla en el interior del ser humano y que las emociones son uno de los principales obstáculos para que nosotros seamos fuertes en la fe. Usted tiene que aprender a sobreponer tus emociones y poner la palabra por encima de tus emociones. Porque la única forma de vencer la duda es alimentando tu fe con las promesas, con el conocimiento de Dios, con el conocimiento del reino, por medio de la palabra, por medio de la oración, aleluya. Tu fe va a crecer. Y anteponer tu palabra, la palabra misma de Dios, a tus emociones. Y por eso Pablo dice, llevando cautivo todo argumento, todo pensamiento que se levante contra la obediencia de Cristo, derribando toda fortaleza, todo argumento. Eso son las teorías, los pensamientos que el enemigo pone en nuestras vidas cuando llega el problema, cuando llega la dificultad. Satanás te invade de pensamientos lógicos, de pensamientos emocionales. Aleluya. Llega la duda, llega la turbación, porque estás poniendo tus emociones. Pero el justo es por fe que vivirá. Y si se apartare de la fe, no agradará. El mundo espiritual se mueve con la fe. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo espiritual es más poderoso que lo que tus ojos pueden ver y lo que tus emociones engañosas te pueden transmitir. Podemos ver también que la fe es una batalla interna y que uno de los obstáculos de nuestra fe es el temor. La sirofenicia no dudó. Jesús le dijo, no te daré del pan porque es para los hijos. Señor persistió, insistió, creyó, se enfocó que Cristo es bueno, que Cristo es maravilloso, que a los pobres anunciaba el evangelio, que los cojos caminaban, que el hijo de la viuda fue resucitado, que dio pan a los hambrientos. Ella no se enfocó en lo que el Señor le estaba diciendo, sino en quién era el Señor. El enfoque en las promesas, en Dios, va a evitar que en medio de la dificultad tú sientas temor. David no se enfocó en el gigante. La mujer sirofenicia no se enfocó en el obstáculo. David no se enfocó en la estatura extraordinaria del gigante, ni en su armadura, ni en su experiencia como guerrero, ni en sus palabras groseras, prepotentes. David se enfocó en Dios. Y por eso no tuvo temor, por eso no tuvo duda. Y es el conocimiento de la palabra que te da el enfoque. Es el conocimiento sobrenatural de la palabra que te transforma, que te mueve la mentalidad. En toda la Biblia el Señor nos llama, en todos los salmos, no temas, yo estoy contigo. No desmaye, yo soy tu Dios.
porque el temor está en las emociones. El temor nos hace quitar la mirada del maestro, el enfoque, y hace que el problema pequeño lo magnifiquemos. Y el único magnífico, grande y fuerte solamente es Dios. Y cuando tú desvías tu mirada hacia el problema, te olvidas que hay un altísimo, sublime, hacedor de maravilla, terrible en loores. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Cantó Moisés, terrible en loores y hacedor de maravilla. ¿Quién como el Señor? Pero el temor, la duda, la falta de ese conocimiento, tú pierdes el enfoque. Empiezas a tener temor, empiezas a tener duda. El problemita lo ves grande y te olvida que Dios dijo, yo soy el único fuerte y no conozco otro. Porque yo, Jehová, soy el único fuerte, no conozco otro. Esa falta de enfocarnos en la palabra, en sus promesas, nos hace temer, nos hace perder el enfoque, nos hace dudar. Y entonces vienen los pensamientos de duda, por tanto vienen las palabras de queja, porque tal es tu pensamiento, así tú hablas. Y así tú actúas. Si cambiamos de pensamiento, cambiaremos de palabra. Cambiaremos la palabra. Por eso esta mujer, Jesús le dice, por esta palabra que tú has dicho, por cuanto tú no has hablado palabras humanas, por cuanto tú has hecho violencia espiritual y has declarado una palabra sobrenatural, aleluya, por cuanto tu fe trascendió, de tal manera que Jesús dice, no he encontrado una fe como esta mujer. Entonces Jesús le abre los cielos a ella, porque era mujer del reino, porque la fe mueve montaña, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Porque si tuvieras fe, le dirías al monte, muévete y tírate al mar y el monte se moverá. Porque para el que tiene fe nada es imposible, por cuanto has dicho esta palabra. Entonces son nuestras palabras las que cerrarán los cielos, las que abrirán el portal del cielo, para que se haga conforme hablemos, conforme oremos, conforme profeticemos, conforme declaremos, conforme creamos, así será. Alguien dijo que el Dios que sirves tiene el tamaño de tu fe. Si tú crees que Dios solo te puede resolver problemas pequeños, tu Dios es pequeño. Pero si tu Dios es grande, inmesurable, que no se mire, eterno, sin principio ni fin, porque Él mismo es alfa y omega, tú vas a entender que no eres tú, que es el Dios al que tú sirves, que no tiene límite. Por cuanto tu fe tiene que extenderse, tiene que ensancharse. No seas estrecho, no seas poquito, no seas limitado, como dice Isaías 54. Ensancha tu tienda, extiende tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Aleluya. Estéril, deja de ser estéril, porque parirás, darás a luz. Regocíjate, estéril, la que nunca daba luz. Hay que dejar la esterilidad espiritual, la falta de fe. Hay que ser como la mujer cananea, con una fe extraordinaria, que no importa los obstáculos, llegó el tiempo de mi milagro. Y yo lo creo, y lo recibo, y lo proclamo, y persistiré. Persistiré en mi fe por medio de la palabra, porque algo va a ocurrir, o tu milagro se va a manifestar, o tu mentalidad se va a transformar. Esta mujer recibió su milagro por estas palabras que tú has dicho, que se haga como tú digas. Y Jesús delega la autoridad del reino, la autoridad del cielo. Y Jesús abre los cielos para esta mujer. Y le dice, lo que tú digas se ha hecho. Y en ese instante, su petición era su hija. Su hija fue libre. Y es que nosotros nos equivocamos con Dios. Y digo esto ya porque voy casi a terminar ya este pequeño estudio.
Nosotros pensamos que la fe efectiva es la que trae el milagro. Sí, la fe efectiva trae el milagro. El milagro físico de la sanidad. Pero el milagro más grande que hay en esta historia no es solo que la hija fue liberada. Es la envergadura, la magnitud de fe que esta mujer manifestó en su proceso. Todavía hoy se habla de la mujer sirofenicia por la fe extraordinaria de ella. Es que la fe te va a llevar o a recibir tu milagro, y si no es el milagro, porque no es la voluntad de Dios que tú recibas el milagro, Dios te va a traer un cambio de mentalidad. Dios va a traer mudanza en ti. Dios va a traer crecimiento. Dios va a traer liberación en tu mentalidad. Dios te va a mudar. Dios te va a cambiar. Ese es el mayor milagro. Porque las peticiones materiales van y vienen. El crecimiento espiritual permanece. La bendición que bendice, que enriquece, es la que Dios da. Y esperamos que a través de la fe de esta mujer sirofenicia, nosotros tengamos ese aprendizaje maravilloso. Que la fe genuina abre los cielos. Que el milagro más maravilloso a veces no es el que estamos buscando, sino el que Dios está haciendo dentro de ti, dentro de tu mentalidad, moviéndote, llevándote hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Bendiciones.